Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Bendecidos sean todos ustedes en otro día tan fabuloso y grandioso que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Y este es Juan Cruzado, en su canal Vamos Arriba Zumba, quien les dice de parte del Señor que el poder de Dios es el que nos va a dar la fuerza para luchar contra el mal. Y hoy la palabra nos va a llegar de Romanos, capítulo 1, versículo 16, y dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la versión actualizada, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. En la versión en inglés, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe. First the Jews and also the Gentiles. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra hoy poderosa del Señor nos va a llegar de Romanos. Una palabra para que tú aprendas a valorizar el evangelio que te trae el Señor a diario. Y cuando uno dice evangelio, tenemos que estar claros y entender que el evangelio es la palabra sagrada del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la palabra evangelio? Y muchas veces la escuchamos casi siempre en la iglesia, cuando le toca al sacerdote o al pastor hablar del evangelio, que es la palabra del Señor que se va a estar dando ese día. Y mis queridos hermanos, la palabra del Señor es bien poderosa y lo vengo diciendo en muchas palabras. La palabra del Señor es palabra que te revive, que te da fuerza, que te motiva para seguir hacia adelante, es la que te alienta, es la que te da esperanza para tu poder salir de las circunstancias en las que te encuentras y poder seguir hacia adelante. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos ahogamos en un vaso de agua, que por un problema pequeño, una circunstancia pequeña que nos está ocurriendo, pensamos que todo se nos va a derrumbar y no confiamos en el Señor. Y no pensamos por un momento que el Señor tiene la voluntad de ayudarnos en todo momento. Y si tú te entregas a Él, puedes estar seguro que no importa la circunstancia o el momento que estés pasando, Dios te va a dar la victoria. Y es así, porque mis queridos hermanos, la palabra de hoy te dice, en la palabra de hoy, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de la palabra del Señor, porque donde quiera que yo voy, llevo la palabra del Señor. Donde quiera que yo voy, yo hablo del Señor. Y muchas veces, muchas de las personas que se encuentran a tu alrededor se van a burlar de ti por tú creer en el Señor. Y en ocasiones te van a decir cosas para tratar de sacarte de lo que tú tienes dentro de tu ser, que es que estar en paz con Dios. Pero ¿sabes qué? Déjaselo todo en manos de Dios, porque esas personas que se burlan de ti, que a espaldas tuyas dicen cosas de ti porque tú crees en Dios, mira, déjalo todo en manos del Señor. El Señor conoce tu corazón y sabe cómo tú eres. Tú solamente dedícate a llevar la buena nueva como Pablo lo hizo en aquel entonces, porque Pablo no se avergonzaba, porque su mensaje era de buenas nuevas acerca de Cristo, y donde quiera que iba llevando la palabra del Señor. Y Pablo antes era perseguidor de los cristianos, perseguidor de Jesús, pero Jesús se le apareció en el desierto, lo dejó ciego y le dijo: Pablo, ¿por qué me sigues? Y Pablo, ¿quién tú eres? Y dice: Jesús. Y Pablo empezó a creer desde ese momento. Jesús le recobró la vista y después Pablo le sirvió al Señor hasta la muerte. Y Pablo antes era un perseguidor de los cristianos y dio su vida por Jesús y Cristo hasta la muerte. Es un ejemplo de que todos podemos cambiar, de que si Pablo era un perseguidor de los cristianos y murió por Jesús, hablando y llevando la buena nueva del Señor al mundo, yo sé que el Señor puede tocar el corazón de muchos que aún no lo conocen o que se burlan de Él, y próximamente van a estar alabando y glorificando al Señor. Pablo llevaba un mensaje de salvación con poder para poder cambiar vidas y era a favor de todos. Él lo hacía sin esperar nada a cambio, mis queridos hermanos. Cuando usted se sienta tentado
a sentir vergüenza, que porque usted está actuando a favor del Señor, recuerde de que se trata del Evangelio, de la palabra sagrada del Señor, mis queridos hermanos. Usted centre sus pensamientos en Dios y en lo que Él está haciendo en el mundo, en vez de usted enfocarse en sus propias cosas. Entonces usted no se va a sentir avergonzado ni cohibido de llevar la palabra de Dios, porque usted sabe que Dios está de su lado y que Dios no lo va a dejar solo. Durante siglos, mis queridos hermanos, los judíos eran el pueblo predilecto del Señor y aprendieron acerca de Dios al obedecer sus leyes, a seguir sus mandamientos, a celebrar todas sus fiestas, pero a menudo se olvidaban de las promesas que le hacían al Señor y de las leyes que Dios había establecido, y a menudo tuvieron que ser disciplinados por el Señor, y eso lo sabemos y lo dice la palabra. Y Dios escogió al pueblo judío. No fue que el pueblo judío escogió a Dios, es que Dios escogió al pueblo judío para que estuvieran preparados para recibir al Mesías, a su Hijo único, y comprender la misión y el mensaje que iba a traer su Hijo único a la tierra. Y tenemos de ejemplo a los discípulos y al gran apóstol Pablo, que fueron judíos y fieles, que reconocieron a Jesús como el regalo más precioso de Dios para la humanidad. Mis queridos hermanos, y nosotros, muchos de nosotros, sabemos y confiamos en que Jesús es el único Salvador nuestro. Tenemos que llevar esa buena nueva que nosotros sabemos y conocemos a otros que no lo conocen, para que sepan que Jesús es el único Salvador y es el único que nos va a salvar a nosotros de la muerte. Es el único que nos va a resucitar al final de los tiempos. Y dice la palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio, mis queridos hermanos. Y te dice la palabra que al judío primeramente, ¿por qué? Porque fue el pueblo primero escogido del Señor. Pero no significa que todo aquel que crea del Señor y que cree en su palabra va a recibir la salvación, porque queda en manos de cada uno de nosotros la salvación de cada uno individual. No depende de mí la salvación de mi hermano, depende de mí la salvación mía. La de mi hermano depende de él mismo, porque nosotros podemos orar por nuestro hermano, pero la salvación de cada uno depende de cada uno, de nuestras obras, de cómo entreguemos el corazón al Señor, de cómo ayudemos a nuestro prójimo, de cómo creemos en la palabra del Señor, en el Evangelio, mis queridos hermanos, y cómo podemos testificar y llevar la palabra de Él en el mundo en el que nos encontramos, sin avergonzarnos de Él por nada ni por nadie, en ningún momento ni circunstancia, porque el Señor está presente en tu vida siempre, y donde quiera que tú vayas, el Señor te acompaña. Permite al Señor entrar en tu corazón, para que el Señor te acompañe en todos los momentos de tu vida. Yo te invito a que compartas la palabra con aquel que tú sabes que necesita el Señor. Estamos orando en esta mañana por la pandemia, para que el Señor siga derramando su gracia sobre cada uno de nosotros y pueda exterminar esta pandemia, para que nos podamos unir como un solo pueblo y podamos orarle al Señor de corazón. Estamos orando por las intenciones, mis queridos hermanos, de cada uno de ustedes. Estamos orando por nuestros matrimonios. Estamos orando por nuestros hijos. Estamos orando por los que se encuentran delicados de salud, que se encuentran pasando por una circunstancia difícil, para que el Señor pueda tocarlo y los pueda sanar y los pueda bendecir. Estamos orando por todos aquellos que necesitan del Señor urgentemente, de la palabra sagrada de Él, para que el Señor los pueda restaurar espiritualmente. Estamos orando en esta mañana, mis queridos hermanos, para que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, los que tenemos que ir a laborar, tenemos que salir de nuestros hogares temerosos por esta pandemia, para que el Señor nos cubra con su santo manto y nos pueda bendecir en todo momento y en toda circunstancia. Estamos orando para que yo pueda seguir llevando la palabra del Señor donde quiera que Él decida que yo vaya, mis queridos hermanas y hermanos. Estamos orando, mis queridos hermanas y hermanos, para que el Señor los ilumine a cada uno de ustedes y que ustedes puedan tener un día maravilloso, porque el Señor es la luz que alumbra los corazones de cada uno de nosotros. Este es Juan Cruzado en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien les dice de parte del Señor: escúchanos y pongamos en práctica
la palabra del Señor para ser salvos en su fe. Mis queridos hermanos, agradezcamos al Señor por todas las bendiciones que nos da a diario. No nos olvidemos orarle al Señor con un corazón puro entregado a Él, y que, mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga en este día tan maravilloso. Que pasen un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.